No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día, sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 13 al 14, en la serie de devocionales llamada Adán y Cristo. Así que vamos a leerlo. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En versículo 13 nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pues antes de la ley. ¿De cuál ley nos estará hablando? La ley divina dada por Dios por primera vez por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esta ley se compone de tres partes. La primera es los 10 mandamientos, la segunda las ordenanzas y la tercera el sistema de adoración, el cual incluía el sacerdocio, el tabernáculo, los sacrificios y ofrendas y las fiestas. ¿Y con qué propósito fue dada la ley? Pues el primero es revelar el carácter sagrado de Dios al pueblo de Israel. El segundo es apartar al pueblo de Israel para que fuese diferente a todas las demás naciones. El tercero es revelar la pecaminosidad del hombre. Por ende nos lleva al punto 4, que es proporcionar perdón a través de los sacrificios y ofrendas, como una manera de reconciliarse con Dios. El punto 5 es proporcionar una forma de adoración a través de las fiestas. El punto 6 es proporcionar dirección para la salud física y espiritual. Y como punto final, punto número 7 es llevarnos a Cristo, el fin de la ley. Se explica un poco de detalle del tema de la ley, ya que es importante y además va ligado con lo siguiente. Entonces, es decir que de acuerdo con lo anterior del versículo 13, no había una ley establecida todavía en el periodo de tiempo entre Adán y Moisés, pero sí había pecado en el mundo en este periodo de tiempo. Pero dice el versículo 13, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, antes de establecerse por primera vez una ley, ya había pecado en el mundo, pero nos dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es bueno entender que el escritor no está queriendo decir que como no había una ley para infringir o obedecer también, lo cual a infringirla pues claramente se culparía de pecado, pues entonces serían libres de culpa, es decir, serían inocentes. No es así. O sea, como no hay una ley claramente explícita para obedecer, es evidente que no se va a inculpar de pecado. Pero ellos no eran inocentes, había pecado en el mundo. Y es que hay unos puntos a analizar y a tener en cuenta que nos muestran que eso no es lo que quiso decir el escritor. La palabra inculpar se traduce también como imputar, que significa designar cualquier acción, palabra o cosa como acreditada a la cuenta de alguien. Entendiendo lo anterior es bueno comprender lo siguiente. Lo primero es que Adán cuando pecó ocasionó que cada persona después de él naciera en una condición caída, en un estado pecaminoso. Este efecto del pecado de Adán, como pecado original, generalmente se denomina como pecado heredado. Todos nosotros los seres humanos hemos heredado una naturaleza pecaminosa por medio de este acto de desobediencia de Adán. Lo segundo es que, además de esto, todas las personas que vinieron después de Adán han recibido la culpa del pecado de Adán. Romanos 5:18, unos versículos después de los que estamos estudiando hoy, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, nos dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres. Esto quiere decir que el pecado de Adán se nos imputa, se nos acredita a nuestra cuenta. Todos los seres humanos somos contados como si hubiésemos pecado en Adán, y por lo tanto merecemos el mismo castigo. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en el periodo de tiempo donde no había una ley explícita, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ese es un punto muy importante, ya que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23 lo dice.
Así podemos entender que Pablo no quiso decir que las personas eran inocentes, sino por el contrario, lo que no se hacía era inculpar a alguien o juzgarla por infringir una ley, ya que no la había. Y es que hay tres condiciones o estados principales en los que la gente pecó y se vieron los efectos del pecado, en los cuales y cada uno de ellos la gracia de Dios abundó mucho más. Entonces, una de las principales estados donde se vieron los efectos del pecado fue en el pecado de Adán, el primero. Este pecado de Adán trajo como consecuencia una serie de males. La primera es la muerte física y espiritual, por ende la condenación y la naturaleza pecaminosa heredada a todos los descendientes. Lo segundo, en la que se vieron los efectos del pecado, fue en ese largo intervalo de tiempo entre Adán y Moisés, antes de que se diera la ley explícita, donde los seres humanos eran juzgados. Sí, señor, eran juzgados. No de acuerdo a una ley, porque no la había, sino que eran juzgados de acuerdo a la revelación que tenían de Dios. Romanos 1, 19 al 21 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es muy importante, porque aunque no tenían la ley, tenían una revelación dada por Dios de Él mismo, ya que había una generación que se levantó conociendo a Dios y otra que se tuvo que haber levantado revelándose en contra de los conocimientos que Dios revelaba acerca de Él. Y el otro punto a ver es que Dios les regaló al ser humano lo que es la conciencia, aunque es evidente que puede ser nublado por el pecado y afectado por él. Ellos tenían la conciencia, por medio de la cual les era revelado la existencia también de Dios y con la cual diferenciaban el bien y el mal, a través de la observación y la razón de las consecuencias de sus acciones, los cuales lo llevan también a establecer límites y reglas. Y es que es evidente que había una gran generación, vuelvo y lo repito, que se había levantado conociendo a Dios y otra que se tuvo que haber rebelado en contra de las cosas de Dios, se tuvo que haber rehusado en creer. Romanos, unos versículos anteriores, capítulo 2, versículos 12, 14 y 15 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y como punto final, el pecado y sus efectos se vieron mucho más notorios cuando la ley fue dada por medio de Moisés, ya que el pecado era mucho más evidente. Y la ley ya mostraba de alguna u otra manera lo que les fue revelado anteriormente. Dice el versículo 20, el capítulo 5, lo que estamos leyendo. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué interesante, más cuando el pecado sobreabundó la gracia. Y eso de la gracia de Dios es incomprensible. Dios aun cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Wow. Pero ya terminando el versículo 14 nos dice, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán es figura del que había de venir. ¿Y quién había de venir? Cristo había de venir. Es decir, que Adán es figura de Cristo. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver Adán con Cristo? ¿Qué piensas tú? Luego lo estaremos comparando con lo que las escrituras nos van mostrando, de acuerdo a los versículos siguientes que estaremos leyendo en esta serie de devocionales. Pero sí quisiera terminar con 2 Corintios 5:21, porque recordamos que por Adán fue que vino la condenación y por Adán fuimos culpados también nosotros, acarreamos condenación. Y aunque nosotros no pecamos, en
en Adán, fuimos contados como si lo hubiésemos hecho, ¿cierto? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hablando del Señor Jesucristo. Jesús, siendo inocente, se hizo pecado por nosotros para darnos por medio de él la justificación, el perdón de nuestros pecados, la salvación, la reconciliación con Dios. Aun siendo culpables, él decidió morir en la cruz para darnos el privilegio de ser declarados libres de culpa. ¿Lo merecemos? No, pero Dios sobreabundó su gracia. Y dice una frase, yo no estuve en el Edén, pero heredé la culpa, pero tampoco estuve en el Calvario y heredé la gracia. Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.